En Lodebar, un lugar árido y olvidado, sentía el peso de una vida marcada por la pérdida y la desesperación. Una caída trágica me había dejado lisiado, y mi linaje real se había desvanecido tras la derrota de mi familia. Crecí lejos del esplendor del palacio, recordando los días en que mi abuelo Saúl y mi padre Jonatán vivían, y yo era un príncipe con un futuro brillante. Ahora solo quedaban los ecos de aquellos tiempos en mi memoria. Pero eso no fue lo peor. Mi vida cambió nuevamente por la traición y la calumnia. Ziba, mi propio siervo, fue el artífice de mi dolor más profundo. El dolor de la traición era una herida que cortaba más que cualquier caída física. Mi nombre es Mefiboset, y esta es mi historia. Nací en el seno de la realeza, siendo nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, el amigo íntimo del rey David. Desde temprana edad, mi vida estuvo rodeada de lujo y privilegio. Recuerdo correr por los amplios pasillos del palacio, jugando a la sombra de mi abuelo y mi padre. Mi madre solía cantarme canciones de esperanza y valentía, mientras mi padre Jonatán me relataba historias de sus hazañas junto a David, llenas de valor y lealtad. Mis primeros años fueron felices, llenos de amor y protección. Mi abuelo Saúl, aunque un hombre complejo y a veces conflictivo, siempre se mostró cariñoso conmigo. Mi padre Jonatán, por su parte, era un modelo de nobleza y coraje. Me enseñaba sobre la importancia de la fidelidad y la amistad, especialmente su profunda relación con David. Solía imaginarme a mí mismo siguiendo sus pasos, convirtiéndome en un líder valiente y justo para nuestro pueblo. Las tardes en el palacio estaban llenas de actividades. Los sirvientes se movían con rapidez, llevando bandejas llenas de frutas y dulces. Mis juguetes eran elaborados, hechos de finas maderas y metales preciosos. Mis días estaban llenos de lecciones y juegos, y las noches de historias y canciones. Era una vida de ensueño, pero también de formación y preparación para el futuro. Recuerdo con claridad las lecciones que recibía de los mejores maestros de Israel. Me enseñaban a leer y escribir, a comprender las escrituras y a manejarme en asuntos de gobierno. Los jardines del palacio eran mi refugio, donde pasaba horas aprendiendo sobre la naturaleza y el cuidado de la tierra. Mi madre, una mujer de gran piedad, me enseñaba a orar y a confiar en Dios en todo momento. Sus palabras eran un consuelo constante y una guía en mi crecimiento espiritual. Sin embargo, todo cambió cuando mi abuelo y mi padre murieron en la batalla de Gilboa. Tenía solo 5 años cuando mi nodriza, temerosa de las represalias de los enemigos de mi familia, me llevó apresuradamente lejos de la capital. En su prisa, me dejó caer y quedé lisiado de ambos pies. Esa caída no solo marcó mi cuerpo, sino también mi destino. Desde ese día, mi vida de privilegio y alegría quedó atrás y fui llevado a Lodebar, un lugar árido y desolado, lejos del esplendor de la corte. Crecí en Lodebar, viviendo una vida de anonimato y pobreza. La nobleza de mi linaje parecía un sueño distante. Pasé mis días en una humilde morada, recordando las historias que mi padre me contaba y preguntándome si alguna vez volvería a experimentar la grandeza de mi herencia. Mi discapacidad era un recordatorio constante de la caída de mi familia y del cambio drástico en mi destino. En Lodebar, cada día era una lucha. Mis limitaciones físicas me impedían realizar muchas de las tareas cotidianas y dependía en gran medida de la caridad y la ayuda de otros. Mi corazón anhelaba una vida diferente, pero parecía que mi destino estaba sellado en la oscuridad de Lodebar. Las noches eran largas y solitarias, y a menudo me encontraba mirando al cielo, orando por un milagro, recordando las historias de la bondad y fidelidad de Dios. El pueblo de Lodebar era pequeño y humilde. Las casas eran de barro y paja, y el polvo parecía impregnar todo. El mercado, aunque modesto, era el centro de la vida social. Las mujeres vendían productos frescos y artesanías, y los hombres discutían las noticias del día. Era un lugar de supervivencia, donde cada uno hacía lo que podía para salir adelante. Mis días en Lodebar eran monótonos, pero llenos de pequeños momentos de esperanza. A menudo me encontraba sentado al sol, viendo a los niños jugar y preguntándome si alguna vez podrían conocer un destino diferente al mío. Las tardes pasaban lentamente y el tiempo parecía detenerse en ese lugar olvidado. Aunque mis circunstancias eran difíciles,
encontraba consuelo en la comunidad que me rodeaba. Las personas de Lo-Debar eran amables y solidarias, y compartían lo poco que tenían con generosidad. A menudo, reflexionaba sobre los días pasados en el palacio. Las tardes en Lo-Debar se llenaban de nostalgia mientras recordaba las historias de valor y amistad que mi padre solía contarme. Los recuerdos de las canciones de mi madre y las enseñanzas de mi abuelo eran como un bálsamo para mi alma herida. En medio de la adversidad, esos recuerdos me daban fuerzas para seguir adelante. Un día, mi vida cambió drásticamente. Un mensajero llegó a Lo-Debar con un mensaje del rey David. Fui llamado a la presencia del rey. Temblando de miedo y con el corazón lleno de incertidumbre, me presenté ante él. No sabía qué esperar. Temía ser ejecutado, como era costumbre con los descendientes de dinastías anteriores. Pero David, con ojos llenos de compasión, me dijo: «No tengas miedo, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán». En un instante, mi vida dio un giro inesperado. Pasé de ser un lisiado olvidado a ser exaltado por los méritos de mi padre. David no solo me mostró misericordia, sino que también me devolvió todas las tierras de mi abuelo Saúl y me permitió comer siempre a su mesa, un honor reservado para los miembros más cercanos de la familia real. Ziba, un antiguo siervo de Saúl, fue designado para trabajar mis tierras, asegurando que tuviera sustento y riqueza. Así, recibí una herencia gloriosa, mucho más de lo que jamás podría haber imaginado en mi vida en Lo-Debar. La vida en la corte de David era un contraste sorprendente con Lo-Debar. Las suntuosas comidas, la compañía de nobles y el constante bullicio del palacio me hicieron sentir como si estuviera en un sueño. David me trataba con amabilidad y respeto, recordando siempre su amistad con mi padre. Me sentía honrado y profundamente agradecido, pero también abrumado por la repentina transformación de mi vida. La rutina diaria en la corte era un mundo nuevo para mí. Me despertaba temprano, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ventanas de mi nueva morada. Los sirvientes se aseguraban de que tuviera todo lo necesario, desde ropa elegante hasta los mejores alimentos. Desayunaba en compañía de los nobles, escuchando sus conversaciones sobre política y alianzas. Aunque me costaba acostumbrarme a este nuevo entorno, me esforzaba por aprender y adaptarme. A menudo, pasaba las tardes en los jardines del palacio, reflexionando sobre mi vida y orando por sabiduría. Los jardines eran un refugio de paz, llenos de flores coloridas y fuentes de agua cristalina. Me sentaba en un banco de piedra, observando a las aves y dejando que la brisa suave acariciara mi rostro. En esos momentos de tranquilidad, sentía la presencia de Dios y su guía en mi vida. Las noches en el palacio eran igualmente impresionantes. Las cenas se servían en un gran salón, adornado con candelabros dorados y tapices elaborados. Los banquetes eran abundantes, con una variedad de platillos que nunca había imaginado. Me sentaba junto a David, escuchando sus relatos de batallas y su visión para Israel. Aunque mi lugar en la mesa era un honor, me sentía humilde y agradecido por cada momento. A pesar de mi exaltación, viví una vida de humildad y abnegación. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre, David tuvo que huir de Jerusalén. Debido a mi discapacidad, no pude acompañar al rey. Sin embargo, mi corazón estaba con David, y me negué a cuidar mi apariencia durante su ausencia, mostrando mi lealtad y dolor por la situación del rey. Pasé esos días en oración y ayuno, esperando con ansias el regreso del rey y el fin de la rebelión. Durante la rebelión de Absalón, Ziba, mi siervo, aprovechó la situación para calumniarme. Ziba engañó a David, diciéndole que yo había decidido quedarme en Jerusalén con la esperanza de que la casa de Saúl fuera restaurada al trono. David, sin tiempo para investigar la verdad, le otorgó a Ziba todas mis propiedades. Así, fui expuesto a la persecución y a la calumnia, sufriendo por la traición de mi propio siervo. La traición de Ziba fue un golpe devastador. El hombre en quien había confiado me había vendido por su propio beneficio. Las propiedades que David me había otorgado se esfumaron en un instante. Mis días volvieron a ser oscuros, llenos de incertidumbre y dolor. Sentía una mezcla de ira y desesperación, pero también una profunda tristeza por la traición de alguien cercano. Cuando David finalmente regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, salí a recibirlo.
Mi aspecto descuidado, con barba crecida y ropa sin lavar, demostraba mi dolor y lealtad durante la ausencia del rey. Expliqué a David la verdad sobre Ziba y su calumnia. David, conmovido por mi sinceridad, decidió dividir las propiedades entre mí y Ziba. Sin embargo, demostrando mi desinterés por las cosas materiales, respondí: que Ziba se quede con todo, ahora que mi señor el rey ha vuelto a salvo a su casa. A medida que envejecía, veía con satisfacción cómo Israel prosperaba bajo la mano protectora del Señor. Mi vida estuvo llena de desafíos, pero también de grandes bendiciones. Reflexionaba a menudo sobre cómo Dios había transformado mi vida, desde ser un lisiado olvidado hasta ser un miembro respetado de la familia real. Aprendí a valorar más las relaciones y la fidelidad que las riquezas materiales. Mis días estaban llenos de momentos de reflexión y oración. Me sentaba bajo la palmera, recordando las victorias y los desafíos que habíamos superado. Sentía una profunda gratitud por el camino que Dios me había permitido recorrer y oraba por la continuidad de su guía y protección sobre Israel. Durante mis últimos años, a menudo hablaba con mi hijo Mica sobre la importancia de la lealtad y la fe. Le recordaba la bondad de David y cómo, a pesar de la traición y las calumnias, siempre encontré consuelo en la fidelidad de Dios. Mica se convirtió en mi confidente y compañero, y juntos reflexionábamos sobre las muchas bendiciones que habíamos recibido. Recuerdo vívidamente las reuniones familiares donde todos nos sentábamos alrededor de la mesa, agradeciendo a Dios por su provisión y protección. Eran momentos de profunda conexión y amor, donde la gratitud y la humildad se entrelazaban. Cada día era un recordatorio de la gracia inmerecida de Dios y de cómo había transformado nuestras vidas. La vida me enseñó que la gracia inmerecida, la restauración y la lealtad son dones preciosos. Aunque nací en una familia real, experimenté el sufrimiento y el olvido. Sin embargo, fui recordado por un pacto y exaltado por los méritos de otros. Recibí una herencia gloriosa, viví en abnegación durante la ausencia de mi rey y soporté persecución y calumnias. Pero en todo, mi corazón permaneció leal y agradecido, regocijándome más en la presencia de mi Señor que en las riquezas materiales. Mi historia es un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar sufrimiento y traición, la gracia de Dios y la fidelidad a nuestros pactos y promesas pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Espero que mi vida y mi historia sirvan de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades, que encuentren en mi ejemplo la fuerza para seguir adelante, confiando en la bondad y fidelidad de Dios, porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia del Señor. Mi nombre es Mefiboset, y esta ha sido mi historia. En Lodebar, sentía una soledad abrumadora que me hacía cuestionar mi valor y propósito. El dolor de la traición de Ziba era una constante en mi corazón, un recordatorio de que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden fallarnos. Sin embargo, también aprendí a reconocer la fidelidad de Dios en medio de mis dificultades. En las noches solitarias, me aferraba a las promesas de mi madre, quien siempre me decía que Dios nunca nos abandona. El día que llegó el mensajero de David, mi corazón se llenó de una mezcla de temor y esperanza. Recuerdo haber mirado mi reflejo en el agua de un pozo cercano, viendo a un hombre marcado por el sufrimiento, pero también por una resiliencia que ni siquiera yo sabía que poseía. El viaje de Lodebar a Jerusalén fue una experiencia transformadora. Mientras los paisajes áridos se convertían en campos fértiles y ciudades bulliciosas, sentí que mi vida también se movía hacia un futuro incierto pero prometedor. Al llegar al palacio, el lujo y la opulencia eran abrumadores. Los recuerdos de mi infancia volvieron a mí con fuerza. Las risas, las canciones, las enseñanzas de mi padre, todo parecía regresar en un torrente de emociones. Al ver a David, un hombre a quien siempre había admirado por su justicia y compasión, mis miedos comenzaron a disiparse. Sus palabras de bondad y misericordia fueron como un bálsamo para mi alma herida. La primera noche en el palacio, apenas pude dormir. Las sábanas de lino fino, la suavidad de la cama, todo era un contraste con la dura realidad de Lodebar. Me desperté varias veces.
temiendo que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Pero cada mañana, al ver el rostro amable de David y escuchar sus palabras de aliento, supe que mi vida había cambiado para siempre. La relación con David se fortaleció con el tiempo. Compartíamos largas conversaciones sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel. Él me hablaba de su amor por mi padre Jonatán, de su lealtad inquebrantable y de las promesas que se habían hecho. Sentía una conexión profunda con él, no solo como rey, sino como un amigo que honraba la memoria de mi padre en todo lo que hacía. Con el tiempo, comencé a tomar responsabilidades en el palacio. Ayudaba en la administración de las tierras que David me había devuelto, asegurándome de que fueran bien gestionadas y productivas. Ziba, aunque había sido un traidor, siguió trabajando en las tierras y mantuve una relación profesional con él. A pesar del dolor que me había causado, decidí perdonarlo, recordando las enseñanzas de mi madre sobre la importancia del perdón y la misericordia. El día en que David tuvo que huir debido a la rebelión de Absalón, sentí una tristeza profunda. Aunque no podía acompañarlo físicamente, mi espíritu estaba con él. Durante su ausencia, me dediqué a orar y ayunar, mostrando mi lealtad y apoyo incondicional. Fueron días de gran prueba, pero también de crecimiento espiritual. Mi relación con Dios se profundizó, encontrando en Él consuelo y fortaleza. Cuando David regresó, mi corazón se llenó de alegría. Aunque las circunstancias habían sido difíciles, la fidelidad de Dios se manifestó una vez más. Al explicar la verdad sobre Ziba, sentí un alivio profundo al ser escuchado y comprendido por David. Su decisión de dividir las tierras fue justa, pero mi respuesta fue una prueba de que las cosas materiales ya no tenían el mismo valor para mí. Lo que realmente importaba era la restauración de la relación y la justicia. A lo largo de los años, continué sirviendo en la corte de David con humildad y dedicación. Vi cómo Israel prosperaba bajo su liderazgo y cómo la mano de Dios guiaba cada paso. Mi discapacidad, que antes veía como una limitación, se convirtió en una fuente de fortaleza. Aprendí a ver la vida con gratitud, valorando cada bendición y cada desafío como una oportunidad para crecer y confiar más en Dios. Mi hijo Mika creció en este entorno de fe y gratitud. Le enseñé todo lo que había aprendido sobre la importancia de la lealtad, el perdón y la confianza en Dios. Juntos, reflexionábamos sobre las historias del pasado y las lecciones que cada una de ellas nos ofrecía. Mika se convirtió en un joven fuerte y sabio, listo para enfrentar los desafíos de la vida con integridad y valentía. En mis últimos años, a menudo miraba hacia atrás, recordando el largo viaje desde Lodebar hasta la corte de David. Cada paso, cada momento de dolor y alegría, había sido parte de un plan más grande. La gracia inmerecida de Dios había transformado mi vida de maneras que nunca habría imaginado. Y así, viví mis días en paz, sabiendo que mi historia era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Espero que mi vida y mi historia sirvan de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades, que encuentren en mi ejemplo la fuerza para seguir adelante, confiando en la bondad y fidelidad de Dios, porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia del Señor. Mi nombre es Mefiboset, y esta ha sido mi historia. Así termina la conmovedora historia de Mefiboset, un hombre que, a pesar de la caída y el sufrimiento, encontró gracia y restauración a través de la bondad y la misericordia de Dios. Su vida es un testimonio poderoso de cómo la fidelidad y el amor divino pueden transformar las vidas más quebrantadas, trayendo esperanza y redención. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido por las Escrituras. Si esta historia ha tocado su corazón y fortalecido su fe, les animamos a darle me gusta a este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para estar al tanto de nuestras próximas historias sagradas, llenas de valiosas enseñanzas y esperanza, que esperamos sean una gran bendición para ustedes y sus seres queridos. Hasta la próxima. Bendiciones. Y ahí estaba yo, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba uno a uno. Mi riqueza, mis tierras, mis animales, todo desaparecía ante mis ojos. Los mensajeros llegaban uno tras otro,
trayendo noticias de destrucción y pérdida. Primero, los sabeos robaron mis bueyes y mataron a mis siervos. Mientras aún hablaban, otro mensajero llegó diciendo que fuego del cielo había consumido mis ovejas y a mis pastores. No había terminado de procesar esta calamidad cuando otro vino a informarme que los caldeos se habían llevado mis camellos y matado a mis siervos con la espada. Finalmente, el golpe más devastador. Un gran viento había derrumbado la casa donde mis hijos estaban celebrando, y todos ellos habían perecido. El dolor era insoportable, la desesperación inescapable. Sentí que el suelo bajo mis pies se había desvanecido. Pero antes de que se me juzgue, déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Mi historia comienza en la tierra de Uz, una región fértil y próspera. Yo, Job, era conocido por ser un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi vida estaba llena de bendiciones y mis riquezas eran inmensas. Dios me había prosperado en todo lo que hacía. Tenía una familia grande y amorosa, 7 hijos y 3 hijas, cada uno de ellos un regalo precioso de Dios. Mis posesiones eran numerosas. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, contaba con muchos siervos que ayudaban en el cuidado y mantenimiento de todas mis propiedades. De hecho, entre todos los hombres del Oriente, yo era el más grande en riqueza y en reputación. Mis hijos disfrutaban de una vida llena de alegría y festines. Cada uno de ellos organizaba banquetes en sus casas en días específicos, invitando a sus hermanos y hermanas a unirse en la celebración. Estos banquetes eran momentos de gran gozo y unión familiar. Mi mayor preocupación era el bienestar espiritual de mis hijos. Cada vez que terminaban estos periodos de banquetes, yo me levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Decía, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así era mi costumbre, pues mi mayor deseo era que mis hijos se mantuvieran puros y rectos ante los ojos de Dios. Este ritual de ofrecer holocaustos era una expresión de mi amor y temor a Dios, así como de mi deseo de mantener a mi familia en un estado de gracia y santidad. Mis sacrificios eran un testimonio de mi devoción y un acto de intercesión por mis hijos, asegurándome de que cualquier pecado inadvertido fuera perdonado. En esos días, mi vida parecía perfecta. Era un hombre bendecido, rodeado de riquezas, con una familia amorosa y una relación estrecha con Dios. Un día, mientras yo seguía con mi vida diaria en la tierra de Uz, en el cielo se desarrollaba un encuentro muy significativo. Los ángeles, los hijos de Dios, se presentaron ante el Señor, y entre ellos también apareció Satanás, el adversario. El Señor, con su sabiduría y conocimiento infinito, preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió con frialdad, de recorrer la tierra y andar por ella. Sus palabras, aunque simples, escondían sus intenciones de observar y causar estragos en la creación de Dios. El Señor, quien conocía cada corazón y cada acto, preguntó entonces, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios hablaba de mí, su fiel siervo, con orgullo y confianza. Satanás, siempre buscando cuestionar y desafiar la obra de Dios, respondió con un tono de desafío. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás sugería que mi devoción y mi fe eran superficiales, basadas únicamente en las bendiciones materiales que había recibido. Según él, si todas esas bendiciones me fueran quitadas, yo renunciaría a Dios y lo maldeciría. El Señor, con una confianza absoluta en mi integridad, respondió a Satanás, «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Con estas palabras, Dios permitió que Satanás me probara, pero le puso un límite. No podía tocar mi vida. Satanás, satisfecho con esta concesión,
Salió de la presencia del Señor. Estaba decidido a demostrar que mi fe y mi devoción eran superficiales. Se preparaba para desencadenar una serie de pruebas y calamidades sobre mí, con la esperanza de quebrantar mi espíritu y mi fe. Y así, sin yo tener conocimiento de esta conversación celestial, seguí con mi vida cotidiana, confiado en la bondad y protección de Dios. No podía prever las pruebas que se avecinaban, ni el dolor que pronto sentiría. Este encuentro en el cielo marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre, y pondrían a prueba mi fe en formas que jamás hubiera imaginado. La batalla espiritual estaba en marcha, y mi vida se convertiría en el campo de pruebas donde se demostraría la profundidad y sinceridad de mi fe en Dios. Fue en este contexto celestial, con Dios y Satanás observando, que comenzó mi historia de sufrimiento, resistencia y finalmente, redención. Era un día como cualquier otro, un día en el que la vida seguía su curso normal, y mis hijos e hijas estaban celebrando y disfrutando en la casa de su hermano mayor. En ese momento, todo parecía en orden y lleno de armonía. De repente, un mensajero llegó corriendo hacia mí, con la cara pálida y el aliento entrecortado. Me dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cuando de repente los sabeos atacaron y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para darte la noticia. Antes de que pudiera asimilar esta terrible noticia, otro mensajero llegó apresuradamente. Con el rostro lleno de terror, exclamó: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solo yo he escapado para darte la noticia. Todavía no había terminado de hablar cuando otro mensajero apareció, jadeante y cubierto de polvo. Dijo: los caldeos formaron 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para darte la noticia. Mi mente apenas podía procesar la magnitud de estas calamidades, cuando un último mensajero llegó, y con una voz trémula, reveló la noticia más devastadora de todas. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando de repente un viento recio vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo he escapado para darte la noticia. En ese instante sentí que mi mundo se desmoronaba por completo. Me levanté, rasgué mis vestiduras en señal de profundo dolor y me afeité la cabeza. Luego caí al suelo y adoré a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de la magnitud de mis pérdidas y el dolor que sentía, no pequé ni dije nada malo contra Dios. Mi fe permaneció intacta, aunque mi corazón estaba destrozado. Así concluyó aquel día, el más oscuro y trágico de mi vida, pero mi espíritu continuó firme en mi devoción al Señor. Estas pruebas terribles no fueron más que el comienzo de un periodo de sufrimiento inimaginable. Pero a pesar de todo, seguí confiando en Dios, porque sabía en mi corazón que Él tenía un propósito más allá de mi comprensión inmediata. En el cielo, mientras yo lidiaba con mi dolor en la tierra, otra reunión celestial se convocó. Los ángeles volvieron a presentarse ante el Señor, y una vez más, Satanás se unió a ellos. El Señor, conocedor de todos los corazones y propósitos, preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió como antes: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces el Señor, con la misma confianza inquebrantable, dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía mantiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Satanás, siempre buscando poner a prueba la fe de los fieles, respondió al Señor: piel por piel. Ciertamente, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor, confiando plenamente en mi integridad y fe, dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Con estas palabras, Dios permitió que Satanás probara aún más mi fe, pero puso un límite claro:
no podía quitarme la vida. Una vez más, la mano de la adversidad se extendió sobre mí. Satanás, habiendo recibido permiso del Señor para tocar mi cuerpo, se dispuso a infligirme el mayor dolor posible. Me atacó con llagas dolorosas y purulentas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Estas llagas ardían, picaban y causaban un dolor insoportable, un sufrimiento constante que no me daba tregua. Desesperado por algún alivio, tomé un pedazo de cerámica rota y me rasqué con él, tratando de mitigar el dolor aunque fuera un poco. Me senté en medio de las cenizas, un lugar de duelo y lamentación, donde mi miseria física reflejaba la devastación de mi alma. En medio de este tormento, mi esposa, quien también sufría al verme en tal estado, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras, llenas de desesperación y frustración, reflejaban el inmenso dolor que ambos estábamos enfrentando. Ella no entendía cómo podía seguir siendo fiel a Dios después de todo lo que habíamos perdido y sufrido. Con un esfuerzo que solo Dios podía sostener, respondí: hablas como una mujer insensata. Aceptaremos el bien de Dios y no el mal. A pesar de todo el dolor y la pérdida, no podía renunciar a mi fe. Sabía que Dios, en su sabiduría, tenía un propósito más allá de mi comprensión. En todo esto, no pequé con mis labios. Mi sufrimiento era profundo y mi dolor inimaginable, pero mi fe permanecía firme. Aceptaba tanto las bendiciones como las pruebas de Dios, confiando en su justicia y amor, incluso cuando todo parecía perdido. En medio de mi sufrimiento, la noticia de mis desgracias llegó a oídos de mis 3 amigos. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat. Estos hombres, amigos fieles y preocupados, decidieron venir a verme y consolarme en mi tiempo de angustia. Cada uno dejó su hogar y emprendió el viaje hacia Uz, acordando encontrarse para brindarme apoyo y consuelo en conjunto. Cuando finalmente llegaron a mi hogar, me vieron desde lejos, pero casi no pudieron reconocerme debido a mi lamentable estado. Mi cuerpo estaba cubierto de llagas, mi figura había cambiado, y el dolor se reflejaba en cada aspecto de mi ser. Al verme así, ellos levantaron la voz y lloraron. En señal de luto y solidaridad, cada uno rasgó su manto y se arrojaron polvo sobre sus cabezas, un acto que simbolizaba su profunda tristeza y duelo por mi condición. Se acercaron y se sentaron conmigo en el suelo, en medio de las cenizas. Durante 7 días y 7 noches permanecieron a mi lado sin decir una palabra. Veían que mi dolor era muy grande, más allá de lo que las palabras podían consolar. Después de 7 días de silencio, mis amigos finalmente comenzaron a hablar, y el primero en dirigirse a mí fue Elifaz el temanita. Con un tono de compasión y sabiduría, Elifaz comenzó a expresar su punto de vista sobre mi sufrimiento. Elifaz creía firmemente que el sufrimiento era una consecuencia directa del pecado. Según él, Dios es justo y no castiga sin motivo. Por tanto, si yo estaba sufriendo tan intensamente, debía ser porque había cometido algún pecado grave. Elifaz trató de recordarme que aquellos que siembran injusticia cosechan desgracia. Me aconsejó examinar mi vida y mis acciones, sugiriendo que mi sufrimiento era un llamado a arrepentirme y corregir mis caminos. Elifaz me animó a acercarme a Dios y presentarle mi caso. Me dijo que si me volvía a Dios y confesaba mis pecados, Él seguramente me escucharía y me devolvería la prosperidad y la felicidad. Según Elifaz, Dios era misericordioso y justo, y estaba dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, sus palabras, aunque bien intencionadas, no resonaban con mi experiencia y mi conocimiento de mi propia integridad. Respondí a Elifaz con dolor y frustración, diciéndole que dejara de pensar que yo era culpable. Le expliqué que su lógica no se aplicaba a mi situación. Sabía en mi corazón que no había cometido ningún pecado que mereciera tal castigo. Le pedí que considerara mi inocencia y que entendiera que mi sufrimiento no era una simple ecuación de causa y efecto. Mi respuesta reflejaba mi desesperación y mi lucha interna. Sentía que mis amigos, en lugar de consolarme, estaban aumentando mi dolor al acusarme injustamente. Mi deseo era que comprendieran la complejidad de mi situación y que reconocieran que, a veces, el sufrimiento podía ocurrir sin una razón aparente o justa.
Después de las palabras de Elifaz, fue Bildad el suita quien tomó la palabra. Con un tono más severo y directo, Bildad expuso su punto de vista sobre mi sufrimiento. Bildad creía que yo me negaba a aceptar que había pecado y que, por lo tanto, sufría como consecuencia de mi obstinación. Según él, la justicia de Dios era incuestionable y perfecta. Dios no pervertía el derecho ni torcía la justicia. Si yo estaba sufriendo tanto, era porque debía haber cometido algún pecado, y mi negativa a admitirlo solo prolongaba mi agonía. Con una franqueza que dolía, Bildad me aconsejó dejar de hablar neciamente y reconocer mi culpa. Me dijo que si yo realmente era inocente, Dios ya habría intervenido para restaurarme. Pero si seguía negando mi pecado, mi sufrimiento no cesaría. Bildad utilizó ejemplos de generaciones pasadas para respaldar su argumento, sugiriendo que la experiencia de nuestros ancestros demostraba que los que olvidan a Dios son castigados. La severidad de sus palabras me golpeó profundamente, pero me mantuve firme en mi convicción. Respondí a Bildad con una mezcla de desesperación y determinación. Le dije que pediría a Dios directamente que me dijera qué cargos tenía contra mí. Si realmente había pecado, quería saber qué era y por qué estaba sufriendo de esta manera. Le expliqué que mi deseo no era justificarme ante mis amigos, sino buscar respuestas de Dios mismo. Sentía que solo Dios podía esclarecer la razón de mi sufrimiento, y solo Él podía proporcionar el consuelo y la justicia que buscaba. Mi fe en la justicia divina era inquebrantable, incluso en medio de mi dolor. Así, en medio de la disputa, mi corazón anhelaba una respuesta divina. Quería entender por qué estaba sufriendo tan intensamente cuando mi conciencia estaba limpia. La respuesta de Dios era mi única esperanza para encontrar paz y significado en medio de mi tormento. Después de que Bildad terminó de hablar, Zofar de Naamat, el tercer amigo, intervino en la conversación. Su tono era aún más severo y contundente que el de los otros dos. Zofar no solo creía que yo había pecado, sino que estaba convencido de que merecía aún más sufrimiento del que ya había experimentado. Zofar, con una firmeza casi cruel, afirmó que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, estaba castigándome menos de lo que realmente merecía. Según él, mi sufrimiento era solo una pequeña parte del castigo que mis pecados merecían. Su lógica era simple. Si Dios me estaba castigando, debía haber pecado gravemente. Para Zofar, la idea de que pudiera estar sufriendo injustamente era impensable. Su consejo fue directo y sin rodeos. Debía abandonar mis pecados y arrepentirme sinceramente. Me exhortó a buscar a Dios con humildad y a apartarme de toda iniquidad. Según Zofar, solo así podría encontrar paz y restauración. Afirmaba que si yo limpiaba mi corazón y mis manos de maldad, Dios me escucharía y devolvería la prosperidad y la alegría a mi vida. Su severidad y la acusación implícita en sus palabras me hirieron profundamente, pero también despertaron en mí una fuerte determinación. Respondí a Zofar con una mezcla de frustración y esperanza, declarando que sería declarado inocente. Les dije que mi conciencia estaba limpia y que no había cometido ningún pecado que justificara tal sufrimiento. Mi confianza en mi propia integridad y en la justicia de Dios no flaqueó. Les expresé que mi deseo era presentarme ante Dios y que Él mismo me declarara inocente. Estaba convencido de que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, vería mi corazón y mi sufrimiento, y me reivindicaría. Mi esperanza y mi fe en la justicia divina eran más fuertes que las acusaciones de mis amigos. Después de muchas discusiones acaloradas y palabras sin fin entre mis amigos y yo, parecía que no había forma de resolver nuestras diferencias. Mis amigos insistían en que mi sufrimiento era consecuencia de mis pecados, mientras yo seguía defendiendo mi inocencia y buscando una explicación de Dios. Fue entonces cuando Eliú, hijo de Baraquel el Buzita, de la familia de Ram, decidió intervenir. Eliú había estado escuchando en silencio nuestras conversaciones, respetuoso debido a su juventud en comparación con nosotros. Eliú, al ver que nuestras palabras no llevaban a ninguna resolución y que yo seguía defendiendo mi justicia, sintió una gran indignación. Estaba enojado conmigo por justificarme a mí mismo más que a Dios, y también estaba molesto con mis tres amigos por no haber encontrado una respuesta convincente y, sin embargo, haberme condenado. Finalmente, Eliú no pudo contenerse más y habló. Con una mezcla de respeto y firmeza,
comenzó diciendo: «Soy joven, y ustedes son ancianos, por eso tuve miedo, y no me atreví a expresarles mi opinión. Pensé que los años debían hablar, y la multitud de años debía enseñar sabiduría, pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. No son solo los ancianos los sabios, ni los viejos entienden lo que es recto». Eliú reprendió tanto a mis amigos como a mí. A mis amigos les dijo que no habían podido refutar mis argumentos y, sin embargo, me habían condenado sin pruebas concluyentes. A mí, me reprochó por justificarme a mí mismo, en lugar de justificar a Dios. Según Eliú, yo había hablado sin conocimiento y mis palabras no eran sabias. Eliú presentó una perspectiva diferente sobre el sufrimiento y la justicia de Dios. Afirmó que Dios estaba usando mi sufrimiento para formarme y capacitarme. Dijo que Dios hablaba de muchas maneras, aunque el hombre no siempre lo percibía. El sufrimiento, argumentó Eliú, podía ser una forma de corrección y enseñanza, un medio para apartar al hombre del pecado, salvar su alma del abismo y mostrarle el camino correcto. «Job», dijo Eliú, «Dios es más grande de lo que podemos comprender. Él es justo y recto en todos sus caminos. A veces, utiliza el dolor y la aflicción para moldearnos, para enseñarnos y para llevarnos a una mayor sabiduría. Guarda silencio y aprende de él. Permite que Dios te enseñe sabiduría en medio de tu sufrimiento». Por primera vez en toda nuestra conversación, sentí un cambio en mi espíritu. Las palabras de Eliú me hicieron reflexionar profundamente. En lugar de defenderme o justificarme, guardé silencio. No respondí a Eliú, dejando espacio para que las palabras de Dios, a través de este joven, hicieran eco en mi corazón. Después de las palabras de Eliú, hubo un silencio profundo. Todos esperábamos algo más, algo que podría cambiar el curso de nuestra discusión y, finalmente, ofrecer una respuesta a mi sufrimiento. Y entonces, en medio de ese silencio, Dios mismo respondió desde un torbellino. La voz del Señor resonó con una majestad y poder indescriptibles. Dios no me dio una explicación directa del porqué de mi sufrimiento, sino que me confrontó con la inmensidad de su sabiduría y el vasto alcance de su creación. El Señor me dijo: «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?». Dios me llevó a través de una serie de preguntas que resaltaban la complejidad y la maravilla de su creación. Me habló de los cimientos de la tierra, de los mares, de las constelaciones y de las criaturas del mundo. Cada pregunta subrayaba mi pequeñez y la vastedad de su conocimiento y poder. Me preguntó sobre la lluvia, los relámpagos, los animales salvajes y las aves del cielo. Su voz me hizo entender cuán limitado era mi entendimiento y cuán grande era su sabiduría. El Señor continuó: «¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Puedes tú hacer salir a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiar a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Puedes establecer su dominio en la tierra?». A través de estas preguntas, Dios no me explicó la razón específica de mi sufrimiento. En cambio, me mostró que su sabiduría y planes son mucho más grandes de lo que yo podía comprender. Me enseñó que no tenía el conocimiento necesario para discutir con el Todopoderoso y que debía confiar en su soberanía y justicia, incluso cuando no entendía mis circunstancias. Finalmente, confrontado con la majestad y la grandeza de Dios, mi espíritu se quebrantó. Respondí al Señor con humildad y arrepentimiento. Yo hablaba de cosas que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconocí mi pequeñez y mi falta de entendimiento. Me di cuenta de que, aunque había intentado defender mi justicia y buscar respuestas, lo más importante era confiar en Dios y su sabiduría infinita. En medio de mi sufrimiento y búsqueda, finalmente vi la grandeza de Dios de una manera nueva. Entendí que la verdadera paz y contentamiento vienen de confiar en el Señor.
incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestras pruebas. Después de que expresé mi arrepentimiento y humildad ante Dios, algo notable sucedió. Dios no solo me respondió, sino que también se dirigió a mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían estado conmigo durante todo este tiempo de sufrimiento. El Señor dijo a Elifaz el temanita: «Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job, y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque ciertamente a él aceptaré para no tratarlos con afrenta, porque no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job». Mis amigos, al escuchar estas palabras, hicieron lo que el Señor les ordenó. Tomaron los 7 becerros y 7 carneros, y vinieron a mí. Ofrecieron el holocausto, y yo oré por ellos, intercediendo ante Dios. El Señor aceptó mi oración y perdonó a mis amigos por sus palabras incorrectas sobre él. Después de esto, Dios restauró mi vida de una manera que superó todo lo que había conocido antes. El Señor hizo que mi prosperidad fuera mayor que la primera. Me bendijo con el doble de todo lo que había poseído antes. Mis amigos y familiares vinieron a consolarme y celebrar conmigo, y cada uno me dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El Señor bendijo el último estado de mi vida más que el primero. Tuve 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Además, Dios me bendijo con 7 hijos y 3 hijas. Mis hijas eran las más hermosas de toda la tierra, y les di una herencia entre sus hermanos, lo cual era inusual y un signo de la gran bendición de Dios. Llamé a la primera hija Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Kerenapuk. Estos nombres reflejaban la belleza y la gracia que habían regresado a mi vida. Viví 140 años después de mi restauración, y vi a mis hijos, a los hijos de mis hijos, hasta la 4ª generación. Mi vida se llenó nuevamente de bendiciones, prosperidad y alegría, mucho más allá de lo que había conocido antes de mis pruebas. Así, después de todo mi sufrimiento y pruebas, Dios no solo me restauró, sino que me bendijo abundantemente. Mi nombre es Job, y mi historia es un testimonio de la fidelidad, la justicia y la misericordia de Dios, que siempre tiene un propósito en nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento más profundo. Queridos amigos, gracias por acompañarme en esta increíble jornada a través de la historia de Job. Si esta historia tocó su corazón y les inspiró, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse más contenidos como este. No olviden darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos para que también puedan ser bendecidos por estas enseñanzas. Nos encantaría saber sus opiniones y sugerencias, así que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué otras historias de la Biblia les gustaría escuchar? Su participación es muy importante para nosotros. Recuerden, su apoyo al suscribirse, compartir, comentar y darle me gusta nos ayuda a seguir creciendo y a llevar más palabras de esperanza y fe a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos ser una luz en su vida. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.